Hola chicos, en este video nos va a tocar analizar lo que fue la crisis de la corona española. Esto fue fundamental para entender el por qué pudo tener lugar, o pudieron, mejor dicho, tener lugar las independencias que se dieron acá en América. Recuerdan que habíamos visto las rebeliones que ya se habían formado, se habían creado contra los españoles. Es decir que los americanos, tanto los indígenas, los nativos americanos, como los criollos, estos hijos de españoles nacidos acá en América, no estaban del todo contentos con los españoles. Tenían un montón de críticas sobre cuestiones económicas, sobre cuestiones de distintos valores, como es la independencia y es la libertad, con críticas políticas también, por no poder formar parte de los gobiernos, críticas culturales por no dejarles tener las prácticas las creencias que cada uno quería. Por un montón de cosas, muchos de estos americanos estaban totalmente en contra, y querían sacarse encima, en parte, a este dominio español. O que le dejaran formar parte, o justamente sacárselo de encima para poder forjar una independencia. Pero recuerdan que vimos que la corona española estaba muy fuerte todavía. Tenía mucho ejército, tenía bastante dinero, no era fácil sacárselo de encima y quería mantener las colonias para poder seguir extrayendo recursos, y extrayendo dinero y extrayendo ganancias de allí. Pero todo esto se va a modificar, todo esto se va a modificar. Bueno, en pequeño se empieza a ir, en realidad, en un principio se empieza a ir limando a poquito. O sea, no es que de un día para el otro el rey de España se despertó y se dio cuenta que era pobre, que ya no tenía nada. No, o sea, fue un proceso lento. Pero dentro de este proceso, donde cada vez tenía un poquito menos de fuerza, un poquito menos de fuerza, un poquito menos de fuerza, llegó un hecho clave, llegó un evento completamente clave, que fue un momento bisagra, que hizo dar vuelta, hizo girar completamente todos los acontecimientos que vinieron después, tanto en el plano europeo como en el plano atlántico, si se quiere, tanto para lo que es América, para lo que es Europa. Y ese momento o esa cuestión fue la famosísima batalla de Trafalgar. La batalla de Trafalgar, el 21 de octubre de 1805, se enfrentaron, por un lado, la armada británica, y por otro lado, la armada de la coalición española y francesa. Para explicar esto, para que se entienda mejor, hay que explicar lo siguiente. ¿Se acuerdan? Nosotros habíamos visto la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico, que cuando vimos la Revolución Francesa vimos que todo el mundo estaba en contra de Francia. Cuando los jacobinos le habían cortado la cabeza al rey, todos los europeos se pusieron completamente en contra de la Revolución Francesa. Cuando llega Napoleón al poder, cuando en realidad desde el directorio, algunos países europeos se empiezan a aliar con los franceses. Un ejemplo muy claro fue España. España se alió con los franceses, principalmente porque Napoleón estaba en contra de los ingleses, quería atacar justamente a los ingleses. Y los españoles nunca se llevaron muy bien con los ingleses. Entonces se aliaron España y Francia para poder atacar a Inglaterra. Justamente Napoleón, como Inglaterra es una isla y en ese momento todavía no existían los aviones, estaba planificando un desembarco, cruzar el Canal de la Mancha para poder desembarcar a Inglaterra. Ahora, para poder cruzar el Canal de la Mancha vos tenés que dominar el mar. Si Inglaterra dominaba los mares, vos no podías nunca cruzar hasta el Canal de la Mancha. Entonces, el objetivo que tenía Napoleón, junto con España, que también tenía una armada muy buena, era lograr, no les digo dominar y conquistar todos los mares del mundo, pero por lo menos quedar empatados con respecto a los ingleses para poder desembarcar en Inglaterra. Napoleón tenía un mejor ejército de tierra que los ingleses, de hecho que cualquier otra potencia del mundo en ese momento. Entonces, Gran Bretaña en este momento tenía lo que se llamaba la superioridad numérica de 2 por 1. Lo que planteaba era que para poder dominar efectivamente los 7 mares del mundo, para poder dominar todos los océanos, Inglaterra tenía que tener mayor cantidad de barcos que las otras dos potencias, que la segunda y la tercera potencia mundial en navíos. Para decirlo con un ejemplo claro y sencillo. Si la segunda potencia de navíos era España, tenía 100 barcos, y Francia, que era la tercera, tenía 50, entre las dos suman 150 barcos. Entonces Inglaterra, para estar tranquilo, solita tiene que tener más que estos dos juntos. Es decir, tiene que tener más de 150 barcos para poder estar tranquila y saber que ella es la que domina completamente los mares. Desde hacía 50 años aproximadamente Inglaterra venía teniendo esta superioridad de 2 por 1.
tenían más barcos que las otras dos potencias. Y acá es donde se pone en juego, en 1805. En Trafalgar, lo que busca hacer Napoleón, junto con los reyes de España, junto con los Borbones, era tratar de arrebatarle esa superioridad marítima a Gran Bretaña para poder desembarcar en Albión, en Inglaterra. Entonces, en Trafalgar llegó un momento en donde las dos flotas, la flota británica y la flota aliada, habían estado navegando por distintos lados. En un momento habían venido a América, medio como que los franceses y los españoles lo que querían hacer era querían burlar a la flota británica, para poder dejarla en América. Así Napoleón podía desembarcar en Inglaterra. Hasta que llega un momento en donde se cruzan, se juntan estas dos flotas. En realidad no era el 100% de la flota española, el 100% de la flota británica, sino que eran solamente 27 navíos. Eran 27 navíos de guerra comandados por el barco de línea insignia, que era el Victory del almirante Horatio Nelson, que era un barco que tenía 100 cañones en total. Por lo general los barcos de línea más grandes en este momento, para el año 1800, tenían 92 cañones. Es decir, 46 de un lado y 46 del otro lado del barco. Entonces eran 27 navíos de línea ingleses contra un total de 33 navíos de guerra, sumando los españoles y sumando los franceses. Técnicamente, estratégicamente, los que encabezaban la parte española y la parte, la coalición, por así decirlo, técnicamente los que lo dirigían eran los franceses. De hecho, se escribe muchísimo y está planteado de que si en vez de comandarla a los franceses, esa batalla la hubieran comandado los españoles, el resultado podría haber sido totalmente distinto. Ya vamos a ver por qué. En parte porque el barco más importante y más grande, y es más, el mejor barco del mundo en ese momento, era el Santísima Trinidad, que era un barco con 130 cañones de línea. Era el barco más grande que existía en el momento, era el barco más rápido que existía en el mundo, y en este momento estaba dirigido por un señor que, ténganlo en cuenta porque más adelante lo vamos a volver a nombrar, llamado Baltasar Hidalgo de Cisneros. Ya lo vamos a volver a ver a este muchachito, a Cisneros. Entonces, claro, Nelson, como eran 27 navíos contra 33 que estaban del otro lado, tuvo que pensar una manera completamente diferente de combatir para poder vencerlos. Hasta ese momento, siempre que había una batalla naval, los navíos se ponían, pero lo voy a poner así de este lado para que se pueda entender mejor, se ponían de costado y cada uno disparaba los cañones de cada uno de los lados, y el barco que salía menos roto era el que salía ganando, básicamente. Entonces se hacía una larga hilera de barcos por un lado, una larga hilera de barcos por el otro lado, y todos se intercambiaban los cañonazos. Entonces, repito, el que salía menos dañado era el que salía ganando. Pero claro, en este caso en Trafalgar, Nelson tenía 27 navíos contra 33 del otro lado. Si establecía esa táctica de estar los dos, uno contra el otro, iba a salir perdiendo. Es más, había posibilidad hasta que lo puedan llegar a acercar, a rodear, si movían bien los barcos los aliados. Entonces lo que hace Nelson es una táctica completamente diferente. Dice, bueno, si a mí me van a estar esperando en línea, yo lo que tengo que hacer es pasar por el medio. Lo que hace Nelson es corta la línea, va a buscar a los barcos en el medio de la formación enemiga. Entonces, mientras los barcos estaban alineados, Nelson pasa con su barco entre el medio de los otros dos, y empieza a disparar. Pero claro, como estaba pasando en el medio, como estaba pasando por el medio entre dos barcos, no solamente utilizaba los cañones de un lado, sino que utilizaba los dos cañones los cañones de los dos lados del barco. Entonces cada uno de los barcos británicos pasaba por el medio de los barcos franceses y los barcos españoles y empezaba a disparar las andadadas por los dos lados. No, fue tremendo, fue abismal. Una táctica completamente peligrosa. De hecho, el almirante Nelson pierde su vida en Trafalgar. Ya había perdido una de sus manos en otra batalla naval, en la batalla Río Nilo, también recontra muy importante, y acá hasta pierde la vida. Es uno de los mejores almirantes de la historia de la humanidad. Pero bueno, los británicos, los ingleses logran ganar esa batalla. No solamente logran ganar esa batalla, sino que no solo no perdieron ningún barco de los 27 que tenían, sino que averiaron o capturaron 22 barcos de los rivales, entre los españoles y los franceses. Entonces, en este momento, a partir de esta batalla, España perdió absolutamente todo el poder que tenía. Todo el poder, todo el control y toda la posibilidad
de poder seguir siendo poderosa y seguir siendo, por ejemplo, volvamos a América ahora, seguir dominando las colonias americanas, ya se vino para abajo. Entonces, claro, España ya no tenía el dominio del mar. Todo ese oro que llegaba desde México, que lo habíamos visto en el video anterior, todo ese oro que llegaba desde México, ya dejaba de llegar, porque los barcos que venían con mercancías ya no podían estar protegidos por la Real Armada Española y lo capturaban, por ejemplo, los británicos o cualquier tipo de pirata que podía llegar a estar por el medio del Atlántico. Entonces, después de Trafalgar, la corona española cada vez empieza a caer más, a caer más, a caer más. De hecho, la batalla de Trafalgar no es solamente importante por eso, para nuestra historia nacional, por ejemplo, sino que después de 1805, fue el año de Trafalgar, al año siguiente, en 1806, los ingleses salen al Atlántico en la búsqueda de conquistar otros espacios que eran colonias que no le pertenecían a ellos. Una parte de esos británicos van a Sudáfrica, por ejemplo, que estaba colonizada por los holandeses, y logran tomar buena parte de Sudáfrica. Después, en otras guerras, 100 años más adelante, casi 100 años más adelante, logran conquistar el resto de Sudáfrica. Al mismo tiempo que van hacia Sudáfrica, vienen hacia Sudamérica, hacia una pequeña ciudad llamada Buenos Aires. Y ahí es cuando suceden las dos invasiones inglesas, en 1806 y 1807. Más adelante vamos a ver qué pasó entre estos conflictos entre los británicos y los rioplatenses. Porque todavía no se puede llamar Argentina, porque no era una nación argentina. Aunque, gracias a esto, gracias a este sentimiento, o en estas batallas, mejor dicho, se empieza a forjar un sentimiento, un sentir nacional, un sentir diciendo, che, mirá, los que nos sacamos de encima a estos tipos no fueron los españoles, fuimos nosotros mismos, los que somos de acá. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para más adelante. Volviendo a España, volviendo al viejo mundo. Entonces dijimos, a partir de 1805, la corona española estaba completamente debilitada, ya no tenía la misma fuerza ni el mismo poder.